Bueno, hoy toca hablar sobre conservación de forraje, que es la unidad de pradera y forraje. Va a ser una breve descripción para ver si podemos llegar a entender lo que es la conservación de los forrajes. En cuanto a eso tenemos uso y manejo de reservas de forraje, que sería el ensilaje, que es una de las formas de conservarlo. Y como tenemos en la imagen, se puede apreciar que es el ensilaje sería el pasto cortado a verde y almacenado en un lugar para su conservación, previa extracción de toda la parte de oxígeno que sea posible para que no se descomponga el forraje. Tiene su fase, que se basa en la fermentación anaeróbica de la masa que se pretende conservar, manteniendo sus niveles nutricionales, para promover la fermentación de azúcares a ácidos lácticos que produce un descenso de su pH, inhibe la acción de enzimas vegetales, bacterias, clostridium, levadura y hongo que degradan el material. O sea que evitando eso, pues que se extraiga todo el oxígeno. Y hay varias formas, ¿verdad? Esta es una forma casera que la gente implementa también, que es el cortado, picado y almacenado del forraje, con lo que está haciendo con la palanquilla es prensar el forraje. Proceso del ensilaje, entonces es cortado y picado del forraje, llenado del silo o compactado de la masa de forraje, que sería la materia verde, tapado el silo. Luego ocurre una fermentación de azúcares, una estabilización y después la apertura para el consumo del animal. Esto tiene un tiempo y vamos a ir viendo de acuerdo a las láminas. Hay varias formas de ensilar, como se puede ver en la parte superior izquierda. Tenemos el tractor que está cosechando maíz verde, tiene el punto también de cosecha cuando la mazorca de maíz está en la fase todavía lechosa, entonces ahí se corta y pica y se lleva a un almacenamiento, al guardado. El guardado puede ser de varias maneras, que tenemos acá en la parte superior derecha, es como torta, le llaman torta a esta clase de ensilado. Se carga todo en un lugar y se pone una protección que sería un plástico reforzado. Antes de eso se le pasa el tractor y se ve acá, este por ejemplo es un pisoneador, sería algo pesado que va estirando el tractor y también va compactando el forraje. Tenemos acá esto comúnmente se le llama ensilaje de trinchera, que se fabrica para su lugar y posteriormente el tractor se sube encima, se saca todo el aire y después se abre. Y este sería una imagen de ya el forraje reposado y listo como para ser usado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y diferencia entre respiración y fermentación. La respiración, lo que pasa es que la glucosa, que se entiende como glucosa de los azúcares del forraje más un oxígeno, lo que ocasiona es anhídrido carbónico más agua más energía. Esta es una fase que participa el oxígeno. Y en la fase de fermentación es donde ocurre la parte del ensilaje, que es la glucosa, que sería en este caso el pasto siempre, más el anhídrido carbónico que despide mismo el pasto en un principio, accionan ácidos orgánicos y más energía, lo que ocasiona es una fuente de energía también, que es 2 moles de ATP, que en los científicos nosotros sabemos que es una energía, ¿verdad? Bueno,
Especies más adaptadas en esta forma de conservación deben presentar alto nivel de azúcares fermentables, bajo nivel de proteína, contenido de materia seca adecuado al momento de ensilar. O sea que tiene que tener una cantidad de materia seca, bajo nivel de proteína tiene por la consecuencia, y alto nivel de azúcar de fermentación. En un ejemplo más común sería el maíz y otros cereales que se pueden utilizar. Y en la leguminosa hay varias leguminosas. La alfalfa también se ensila, pero el resultado no suele ser tan bueno. Como se ve, este sería una imagen de una alfalfa y esta sería la imagen de se ensila, pero los resultados no son tan óptimos como el ensilado de maíz. ¿Por qué? Porque tiene más azúcares. Vemos otra forma y otra foto de ensilar, que sería la parte del cortado y posterior llenado en un recipiente o en algo para poder compactar, y después se le pasa. Entiéndase que el ensilado es el cortado, el picado del pasto verde, y sin que entre oxígeno. Fase de la fermentación: tenemos fase 1, que es la fase aeróbica. Se consume el oxígeno retenido producido de agua y el calor. En la fase 2, la fermentación produce producción de acético. En la fase 3, el muerte de acéticas y comienzo de actividades lácticas. Y esa fermentación de la fase 4, una fermentación de producción de ácidos lácticos, tiene un cierto olor cuando forma esos ácidos lácticos. Y la fase 5 es la estabilización del pH, y ya como fase final, ¿verdad? Acá un gráfico que marca más o menos cómo sería la temperatura y el pH, ¿verdad? La cosecha y la reproducción, poca fermentación, en una temperatura de 20 grados, tiene un pH de 6. En la fermentación y la acidificación, que es acética, ¿verdad? Tiende la temperatura a ascender, por eso que siempre sentimos un poco de calor cuando tocamos el ensilado, y el pH comienza a baja drásticamente más aún el ácido, el pH a 4,5 más o menos, y en la parte de la fermentación láctica, y posteriormente se estabiliza y se queda en 21 grados de temperatura con 4 grados de pH. Etapa 1, etapa 2, etapa 3 de la fermentación, que sería el ensilado. Fase de la fermentación y su duración. En este caso vamos a ver, en la fase 1 la respiración no debe ser mayor a 2 horas. Eso es lo que ocurre en la fase 1. Por eso que es importante que al cortar, picar y enseguida compactar todo lo que se pueda, para que no pase esa fase más de 2 horas. En la segunda fase de la fermentación acética, que puede durar de 2 a 3 días, que en estos días es lo que ocurre, la característica, como vimos en la imagen anterior, que es la temperatura más alta del ensilaje. Después ocurre la fase 3 y fase 4, que es la fermentación láctica, son 40 días aproximadamente. La fase 5, que es la estabilización hasta que se abre el silo, hasta cuando se abra el silo, que eso puede durar 6 meses, 8 meses, de acuerdo al material y a la calidad de cierre de ese silo. La reapertura genera pérdida por respiración, y ventilación. Una vez que se haga, se tiene que utilizar todo, porque si no se desperdicia el laxo para abrir el ensilaje. Luego de aproximadamente 40 a 50 días, eso ya se puede utilizar, ¿verdad? El proceso del ensilaje sería: el ensilaje es una técnica de preservación de forraje que se logra por medio de una fermentación láctica espontánea bajo condiciones aeróbicas. Las bacterias específicas de ácidos lácticos fermentan los carbohidratos hidrosolubles del forraje, produciendo ácidos lácticos y en menor cantidad ácidos acéticos.
Al generarse estos ácidos, el pH del material ensilado baja a un nivel que inhibe la presencia de microorganismos que induce la putrefacción. Desaparecen esos organismos que pueden llegar a podrir el ensilado. Una vez que un material fresco ha sido almacenado, compactado y cubierto para excluir el aire, el proceso de ensilaje se puede dividir en 4 etapas, que es la que vimos, que es la fase aeróbica. Este se tendría el título del proceso de ensilaje. Se divide en 4 fases. La primera fase, la fase aeróbica. En esta fase que dura solo pocas horas, el oxígeno anaeróbico presente en la masa vegetal disminuye rápidamente debido a la respiración de los materiales vegetales y a los microorganismos aeróbicos y aeróbicos facultativos como las levaduras y las enterobacterias. Además, hay una actividad importante de varias enzimas vegetales como las proteasas, las carbohidrasas, siempre que el pH se mantenga en el rango normal para el jugo de forraje fresco, que sería entre 6,5 y 6 de pH, ¿verdad? En la segunda fase, de la fase de la fermentación, esta fase comienza al producirse un ambiente aeróbico durante varios días hasta varias semanas, dependiendo de las características del material ensilado y de las condiciones en el momento del ensilaje, del ensilaje. Si la fermentación se desarrolla con éxito, la actividad de los ácidos lácticos prolifera y se convertirá en la población predominante. A causa de la producción de ácidos lácticos y otros ácidos, el pH bajará a valores de entre 3,8 y 5. En la fase 3, fase estable, mientras se mantenga el ambiente sin aire, ocurre pocos cambios. La mayoría de los microorganismos en la fase 2 lentamente reducen su presencia. Algunos microorganismos acidofólicos sobreviven este periodo en estado inactivo, otros como Clostridium y Bacillus sobreviven como espora. Solo algunas proteasas y carbohidrasas y microorganismos específicos como Lactobacillus buchneri, que toleran ambientes ácidos, continúan activos pero a menor ritmo. Más adelante se discutirá la actividad del ácido del Bacillus buchneri. En la fase de deterioro anaeróbico, esta fase comienza con la apertura del silo y la exposición del ensilaje al aire. Esto es inevitable cuando se requiere extraer y distribuir el ensilado, pero puede ocurrir antes de iniciar la explotación de daño de la cobertura del silo. El periodo de deterioro puede dividirse en 2 etapas. La primera se debe al inicio de la degradación de los ácidos orgánicos que conservan el ensilado por acción de la levadura y ocasionalmente por bacterias que producen ácido. Esto induce un aumento en el valor del pH, lo que permite al inicio de la segunda etapa de deterioro. En ella se constata un aumento de temperatura y la actividad de microorganismos que deterioran el ensilaje, como algunos bacilos. La última etapa también incluye la actividad de otros microorganismos aeróbicos, también facultativos, como mohos o enterobacterias. El deterioro aeróbico ocurre en casi todos los ensilajes al ser abierto y expuesto al aire. Obviamente se comienza a tener oxígeno en el ambiente,
Sin embargo, la tasa de deterioro depende de la concentración y la actividad de los organismos que causan este deterioro del enzilaje. O sea que hay una oportunidad de utilización del producto toda vez que sea bien utilizado. No vamos a abrir un ensilado no vamos a abrir para dejar abierto una o dos semanas. A medida que se utiliza, se va cubriendo otra vez y para volver a utilizar la siguiente parte del día siguiente o cosas así, ¿verdad? Una alternativa es el ensilaje, ya que soluciona el problema de escasez de forraje en época de sequía, en los cuales el reto es ofrecer a los animales alimentos de buena calidad aprovechando los recursos de la finca. El ensilaje es un método de conservación de forraje húmedo de fácil manejo y reducido costo. En la etapa de lluvias se puede aprovechar los excedentes de pasto y plantas arbóreas para alimentación animal. Lo que está proponiendo es que estos mismos pastos que hay en abundancia en la época de lluvia sean conservados de la forma de ensilaje. Se entiende una parte del ensilaje. Ventaja del ensilaje: aprovechamiento del alimento que sobra en la época de verano para la época de invierno, un alimento de buena calidad en la época de sequía, fácil de elaboración, permite dar un mejor manejo o uso a los forrajes, se puede elaborar en cualquier finca sin grandes inversiones. Los pastos y forrajes una vez ensilados se pueden usar en cualquier periodo del año, en especial cuando hay escasez. La época buena de pasto sería en nuestra zona a partir de septiembre, ¿verdad? Solamente que tenemos un colapso de necesidades a partir de mayo, por ahí ya comienzan, y si no utilizamos bien, se agrava demasiado en la época de agosto, ¿verdad? Entonces, si nosotros no recibimos bien la primavera y satisfacemos las necesidades de los animales, yo creo que se podría empezar a guardar pasto en verano, ¿verdad? O los últimos días de primavera. Entonces ahí se comienza a hacer un corte y ese corte se puede llegar a ensilar, ¿verdad? Y también está el ensilado de sorgo de maíz, que es el que más se utiliza, ¿verdad? Calidad del ensilaje y color. La calidad del forraje es difícil de determinar objetivamente. Esta calidad depende de su valor nutritivo y de la aceptación por parte del animal. Obviamente el color del ensilaje es importante. El color verde es el más deseable. Generalmente un color oscuro se encuentra en algunos hilos. Esto puede ser el resultado de un calor excesivo o de una pobre compactación o de un contenido de humedad muy bajo. Por otra parte, una alta humedad en el cielo se produce en un color verde muy bajo o en un color negro, mientras que los hongos están presentes cuando hay aire. Entiendo así también que el color y el olor también radica mucho. Obviamente cuando hay un olor quiere decir que hay un olor no deseado, se está ocasionando pudrición adentro del ensilado, ¿verdad? Eso hay que tener en cuenta, también hay que controlar demasiado para que no darle al animal eso que le puede ocasionar malestar al animal. El olor también es muy importante, es otro aspecto importante en el ensilado. Un buen silo no presenta nunca olores fuertes. Estos ensilados de fuertes olores no son deseables para los animales en producción y son indicadores de una considerable pérdida de nutrientes totales. Un ensilaje es malo si tiene olor a vinagre, a mantequilla o a basura. En estos casos el animal disminuye el consumo o lo rechaza.
en algunas experiencias que uno puede llegar a tener, uno de los productores dijo, el ensilaje, hasta el que hace le produce unas ganas de probar, o sea que el que hace todo le tiene que gustar el ensilado. Esa es una característica que en el campo se habla. Mediante ya usé la oiporado, dice en nuestro idioma vernáculo. El requisito para un buen ensilado, una temperatura ideal sería de 30 a 37 grados, una duración de 4 a 5 semanas. Podría ya estar terminado el ensilado. El resultado: termina la fermentación, mueren las bacterias, esterilización de la masa ensilada y conservación de tiempo indefinido. Habla de tiempo que no está viendo, o sea que se puede conservar si es que no se llega a abrir el material. Y eso es todo por la clase de ensilado. Vamos a ver si, como les dije, podemos recuperar un poquitito porque falta la parte de heno y otro material. Yo creo que vamos a estar viendo, ¿verdad? Entonces por acá vamos a dejar la clase de hoy.